Continuaremos hablando de los estudios de gabinete urológicos como la tomografía computarizada. La tomografía es una tecnología sanitaria de exploración de rayos X que produce imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo. En lugar de obtener una imagen como la radiografía convencional, la tomografía obtiene múltiples imágenes al rotar alrededor del cuerpo. Una computadora combina todas estas imágenes en una imagen fina, es decir, esta máquina crea múltiples imágenes en rodajas o cortes de la parte del cuerpo que está siendo estudiada, para después ser representada en una computadora. Debe tenerse presente que la mayoría de las veces la tomografía será un procedimiento complementario de clarificación para problemas específicos y no el primer examen a efectuar. Usualmente se utiliza la posición de decúbito dorsal por comodidad del paciente, pero también puede ser efectuado en decúbito ventral o laterales. La tomografía helicoidal con nuevos aparatos permite que el examen sea rápido. La tomografía abdominal se efectúa transaxialmente con cortes cada 1 o 2 centímetros. En cada caso el radiólogo determinará la conveniencia de hacer cortes más seguidos. Al examinar una tomografía debe recordarse que el observador ve desde los pies del paciente, por lo cual el hígado aparece situado a la izquierda del observador y del mismo modo todos los otros puntos de reparo. Está contraindicado su uso en pacientes con fracaso renal agudo o crónico, mieloma múltiple, embarazadas, personas con antecedentes de alergia al medio de contraste. Enfocándonos a la urología, no fue hasta la década de los 80 cuando se comienza a utilizar la tomografía en el estudio y la estadificación de las masas renales. Los estudios entonces eran realizados con máquinas muy lentas, algunas de ellas tardaban 16 segundos en un único corte de 10 o 15 milímetros de grosor. Pero pronto la tomografía fue tomando protagonismo no solo en el diagnóstico y la estadificación del adenocarcinoma renal, sino en el diagnóstico del angiomiolipoma, la enfermedad inflamatoria renal, traumatismo y cólico renal. Posteriormente, con el uso de contraste recibió el nombre de urotomografía o pielotomografía, que se define como el estudio del tracto urinario antes y después de la administración de contraste yodado intravenoso, incluyendo obligatoriamente la fase excretora. En la actualidad, mediante la administración intravenosa de medio de contraste yodado y la difusión de este en el medio extracelular, pueden caracterizarse tisularmente las distintas estructuras de acuerdo con su comportamiento en el tiempo o en las distintas fases del estudio. Así, en el estudio dirigido a la patología urológica diferenciamos 4 fases. La primera, fase corticomedular, 25 a 30 segundos tras la administración del contraste. Está dirigida al estudio de la anatomía vascular, en detección de hemorragias y para la valoración del comportamiento vascular precoz de las lesiones. La segunda, la fase parenquimatosa, es un realce de la medular igualándose con la cortical. Sucede 50 a 180 segundos desde el inicio de la inyección de contraste. Se enfoca la detección tumoral y por defecto se debe incluir en la mayoría de los estudios renales. La tercera, la fase excretora, se inicia de 5 a 10 minutos después de la inyección de contraste y permite la valoración de la vía urinaria. La cuarta y última es la fase excretora tardía, más allá de los 30 minutos de la inyección. Pero, ¿cuáles son sus indicaciones actuales? La tecnología multidetectora, la tomografía computarizada, permite la obtención de cortes finos de la totalidad del tracto urinario en una sola apnea, por lo que para la mayor parte de las históricas indicaciones de la urografía excretora, la tomografía computarizada es ahora la técnica de elección, como lo son los estudios y estadificación de los adenocarcinomas renales, estudio del traumatismo renal, enfermedad calculosa, hematuria o los tumores uroteliales. Veremos algunas de sus indicaciones más frecuentes como en caso del cólico nefrítico, hematuria, sospecha de tumores y en infecciones. Una de sus indicaciones previamente mencionadas es el cólico nefrítico. Cuando un paciente presenta dolor en el flanco, el primer diagnóstico que hay que considerar es un cálculo ureteral, aunque hay otras muchas entidades que pueden producir la misma clínica, por lo que la tomografía representa un método seguro y objetivo para determinar la presencia o ausencia de obstrucción ureteral y si esta obstrucción es por cálculo o no. Sin contraste, posee una alta sensibilidad de 98% y especificidad de 96 a 98% en la detección de cálculos ureterales, además de las siguientes ventajas. Rapidez en el tiempo de exploración, es decir, posee una capacidad de visualizar el tracto urinario en una sola apnea, capacidad de visualizar casi todo tipo de cálculos, prueba extensa de riesgo derivado de una posible reacción alérgica al contraste y capacidad diagnóstica para establecer la etiología de otras posibles causas extraordinarias de dolor en el flanco. En la imagen podemos observar un cálculo señalado por la flecha blanca en la porción inferior de la misma. Pueden realizarse medidas de todos los diámetros del cálculo, siendo el más importante el diámetro transversal de cara a la posible expulsión espontánea. Los menores de 3 milímetros, como el de la imagen, suelen eliminarse espontáneamente, mientras que los mayores de 6 milímetros suelen fallar la terapia conservadora.
En la imagen apreciamos el riñón señalado por las flechas blancas, el uretero con las flechas negras y un cálculo de 9.1 por 5.3. Esto quiere decir que la terapia conservadora no será suficiente para su expulsión y requerirá de otros métodos terapéuticos. También identifica el grado de obstrucción del tracto urinario a través de hallazgos como hidronefrosis, edema periférico y edema periureteral. Otra de sus indicaciones es en el diagnóstico de hematuria, en donde la urotomografía ha reemplazado a la urografía excretora. Las causas de hematuria pueden ser múltiples, algunas de etiología benigna como el cólico nefrítico o las infecciones de repetición, otras asociadas a neoplasias como el adenocarcinoma renal o el carcinoma de células transicionales, el trauma o las enfermedades del parénquima renal, todas muy identificables por la tomografía computarizada. En caso de tener un paciente con hematuria, primero debe descartarse la bacteriuria. Si el resultado es negativo y el paciente es menor de 40 años, mandar a nefrólogo para descartar origen glomerular, debido a la baja incidencia de tumores renales en este grupo. Descartar la causa glomerular, realizar estudio urológico para descartar neoplasia. La urotomografía debería ser considerada como prueba de primera línea en los pacientes con hematuria y riesgo de cáncer. En el caso de los tumores, la tomografía computarizada es el método de elección en el diagnóstico y estadificación de los mismos desde hace más de 2 décadas. En la imagen se observa un tumor vesical señalado por las flechas. En la fase excretora puede realizarse la estadificación local del tumor. Si existe una fina lámina de contraste entre tumor y el parénquima renal, estamos ante un T1 o un T2, observándose en la figura A, como un engrosamiento urotelial limitado al grupo calicial medio y la pelvis renal izquierda, que se extiende al uréter proximal y al sistema colector intrarrenal en relación con carcinoma de células transicionales de pequeño tamaño, señalado por la flecha blanca. Y en la imagen B se aprecia un tumor de mayor tamaño que afecta a la pelvis y extensión al tercio superior del uréter que presenta la pared engrosada. Por otra parte, si existe una disminución de la grasa del seno o realce normal del parénquima, estamos ante un T3. El estadio T4 presenta en imagen una invasión de la grasa perinefrítica. El tumor ureterial marcado con asteriscos en la imagen está en etapas avanzadas cuando invade el parénquima y deforma la estructura pielocalicial, conservando la estructura reniforme, como se observa claramente en esta imagen. Otra de las indicaciones es en caso de infecciones. La infección del tracto urinario no requiere estudio radiológico alguno para su diagnóstico. La imagen debe ser reservada para aquellos pacientes que no respondan bien al tratamiento durante los primeros 3 días, los que tienen síntomas de gravedad o aquellos en los que se sospecha que otra entidad, como un infarto renal, puede ser el origen de los síntomas. Tras la administración de contraste intravenoso, la tomografía constituye la técnica de elección para evaluar alteraciones en el parénquima renal, donde el hallazgo más frecuente son las lesiones cuneiformes mal definidas, con menor realce que el resto del parénquima, que se extienden desde la médula hasta la superficie cortical. Pueden verse bandas alternantes hipodensas e hiperdensas, paralelas al eje de los túbulos y los conductos colectores, recibiendo el nombre de nefrograma estriado. En la pielonefritis aguda difusa puede evidenciarse una pobre eliminación de contraste del riñón afectado, que está en proporción con la severidad de la infección. También es posible observar engrosamiento del urotelio. En esta imagen se observa una ecografía de un paciente de 65 años con dolor en flanco izquierdo y disuria de 5 días de evolución. Se observa en la ecografía un área hipoecoica mal delimitada en el polo superior del riñón izquierdo en relación con foco de pielonefritis focal marcado con la flecha curva en la imagen A. Asimismo, se observa una imagen quística adyacente a la lesión, la flecha en la imagen B. Observes en el estudio de tomografía computarizada realizado la presencia del foco hipodenso de pielonefritis marcado con la flecha curva en E y F, así como el quiste sobreinfectado en las flechas C y F, junto con estriación de grasa perirrenal como signos de inflamación marcados con asteriscos en C y D. Por último, hay que recordar que tras un correcto tratamiento antibiótico, aunque los síntomas desaparezcan y el urocultivo resulte negativo, las alteraciones radiológicas pueden persistir durante meses, lo que es importante tener en cuenta para no confundir estos cambios residuales con una infección activa. En conclusión, la tomografía computarizada en urología es un estudio ampliamente utilizado y que reemplazó a la urografía excretora, ya que ésta aporta muchísimos datos para confirmar o hacer diagnósticos. Continuaremos con la resonancia magnética. Es un método diagnóstico radiológico que utiliza una combinación de magnetismo y diferentes programas informáticos para la generación de las imágenes del cuerpo humano. El generador de dichas imágenes es un tubo rodeado por un magneto circular o aro magnético. El paciente se recuesta en una cama móvil que se desliza dentro del aro. La computadora procesa la información generada en el campo magnético y produce una imagen.
En los últimos años, el desarrollo de nuevas técnicas en el terreno de la resonancia magnética ha permitido que esta técnica alcance una calidad de imagen comparable a la tomografía computarizada. En la actualidad es posible obtener imágenes urográficas con resonancia magnética gracias a las secuencias altamente potenciadas en T2, pero también podemos adquirir estas secuencias urográficas por resonancia de forma similar a la urografía excretora convencional, adquiriendo imágenes en fase excretora tras la administración de gadolinio, que realza la vida urinaria en secuencias T1. Es decir, se puede obtener máximo rendimiento de la resonancia magnética en urología si se combina la potencia en T2 y las imágenes con realce de gadolinio en T1. Si a esto se le añade un diurético como furosemida 20-30 minutos antes de la prueba para provocar una ectasia artificial, permitirá la mejor visualización de la vía urinaria. Lo anterior resulta en un 83.3% de precisión diagnóstica de la causa de afección urinaria con una sensibilidad del 89.6%. Siempre que se vaya a utilizar el gadolinio, debe determinarse los niveles de creatinina sérica que no deben ser superiores a 2 mg/100, a fin de mantener la baja nefrotoxicidad y la elevada tolerancia del compuesto de bajo peso molecular y fácil filtración glomerular que es el gadolinio. Las indicaciones de resonancia magnética en urología son cuando no se pueda realizar tomografía o como apoyo diagnóstico. También en pacientes con fracaso renal agudo o crónico, mieloma múltiple, embarazadas, en casos de alergia a contrastes iodados o que estén contraindicadas las radiaciones ionizantes. Las contraindicaciones de la resonancia son cuerpos metálicos en los ojos, marcapasos cardíacos, implantes metálicos en los oídos, válvulas artificiales metálicas en el corazón. Algunas de sus indicaciones se tratan a continuación. El cólico nefrítico. La detección de litiasis en el aparato urinario es limitada con el uso de la resonancia magnética. Su localización en el parénquima es muy difícil, mientras que en la vía urinaria, al quedar rodeado por el fluido estático o por gadolinio, se aprecian como defectos de señal de contorno bien definido, hallazgo poco específico que hace difícil su diagnóstico diferencial con los coágulos de sangre, con los clips quirúrgicos y con los pequeños tumores de la vía urinaria o artefactos por flujo, por lo que se prefiere la tomografía. Como se observa en esta imagen, es un lito comprobado por tomografía, sin embargo no se puede apreciar por resonancia. En casos de hematuria, la resonancia es un muy buen método alternativo, sobre todo en embarazadas y pacientes jóvenes. Sin embargo, sigue estando muy superior para el diagnóstico la tomografía computarizada, ya que una de las limitaciones de la resonancia es la mala visualización del calcio y el aire. En los tumores, la tomografía, en especial la urotomografía, es superior a la resonancia magnética en la evaluación de la enfermedad de las vías superiores debido a su mayor resolución espacial. La resonancia magnética es igualmente útil en el diagnóstico de la enfermedad vesical y superior en la evaluación de la estadificación local. En las imágenes de resonancia magnética potenciadas en T1, los tumores uroepiteliales tienen una señal de intensidad igual o algo inferior al parénquima renal. Se produce un ligero aumento de intensidad en la señal en T2. Tras la administración de gadolinio, los tumores uroepiteliales muestran realce de las lesiones en forma similar a lo observado en la tomografía computarizada. En caso de infección, la resonancia y la tomografía tienen las mismas indicaciones, solo que la resonancia se utiliza en casos donde esté contraindicada la tomografía. Como conclusión, la resonancia magnética en urología es en la actualidad una exploración que se emplea de forma alternativa a la tomografía, especialmente en aquellos pacientes con antecedentes de alergia al contraste iodado, fracaso renal o que no puedan ser expuestos a radiaciones ionizantes. Sin embargo, es un método que requiere aumento en su sensibilidad y especificidad para poder superar a la tomografía, situación que con la tecnología actual ha ido mejorando.